Renato, cuando iniciamos el programa y conversábamos con el doctor Huerta en este enlace, tú comentabas cómo se estigmatizaba en España, en Argentina, a los doctores, ¿no? Cómo es que los médicos que atendían en los hospitales eran rechazados por sus vecinos. Y esto es una realidad, también pasa aquí, cuando alguien se entera que el vecino, alguien que vive en la cuadra, es positivo para la COVID-19, pues la gente se llena de pánico. Se llenan de pánico, ¿no? Ahora, yo me pongo a pensar en el seno de la familia, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cómo debemos afrontar un diagnóstico positivo? De hecho, uno de estos casos, Mabel, la nota que dejan debajo de la puerta, ¿no?, para que el vecino médico se entere de que hay vecinos que están inquietos, no la lee el propio médico, sino su hijo de 10 años. Qué triste. Y entonces, claro, se lleva tremenda impresión y seguramente se le debe haber quedado en la cabeza todo el tiempo, todos los días siguientes, lo que ahí leyó, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando esa persona que es positivo es el ser querido, ¿no? El papá, el hermano, la mamá? ¿Cómo reacciona la familia? El doctor Yuri Cutipé es director de salud mental del MINSA. Él siempre es muy amable con nosotros, así que lo tenemos en línea para que nos dé esa guía, doctora, a todas esas familias que en este momento nos están escuchando y sospechan o les han confirmado que su pariente es positivo al COVID-19. Muy buenas tardes, doctor. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes. Buenas tardes, Renato. Buenas tardes, Mabel. Muchas gracias por la invitación. Sí, esta es otra de las situaciones dolorosas a las que nos está exponiendo esta epidemia, ¿no? El miedo que se genera en la población, el miedo que se hace por su intensidad irracional, va generando estas conductas exageradas de protección, ¿no? Entre comillas, de protección, que pueden generar daño, ¿no? Es decir, el discriminar a las personas que tienen el diagnóstico, cuando en realidad gran parte de las personas que tienen COVID son asintomáticas y probablemente con el tiempo nos iremos dando cuenta que la mayoría de nosotros vamos teniendo los anticuerpos, ¿no?, a través de los test. Y en todo caso también estaríamos en situación de discriminación, cuando en realidad de lo que se trata es de cuidarnos entre todos, no tomar las medidas obviamente de precaución dentro de la familia, guardando la calma, distribuyendo los roles, y dentro de la comunidad, que nuestro medio es el edificio, el barrio, ¿no?, el lugar donde vivimos, teniendo más bien actitudes colaborativas, porque de repente las personas necesitan más bien ayuda, ¿no? Porque dado de que van a tener que guardar la cuarentena en sus casas, de repente hasta les falte alimentos, de repente doctor, hasta les falte algún tipo de ayuda, ¿no? Leerle un mensaje que me llegó exactamente ayer para que usted lo responda. No voy a decir el nombre de la persona, no la conozco, pero me escribió. Necesito un consejo, por favor. Vivo en un edificio de 4 pisos, 4 departamentos por piso. Sé que en el departamento frente al mío, nos separan solamente 4 metros de puerta a puerta, hay un doctor con COVID-19. Está ahí con su familia, esposa y 3 hijos. Tengo la posibilidad de irme con mi familia a otro lado, pero ello implica dejar las comodidades de mi departamento y el riesgo del traslado por si nos para la policía. Un consejo, por favor. Bueno, yo le di un consejo, pero espero que coincida con el suyo. ¿Usted qué le diría, no solamente a esta persona, sino a otros que quizás están pensando lo mismo, ¿no? Le pediría al doctor Cutipé que nos responda tras la pausa, sí, porque son 6:16. Lo dejamos en suspenso, doctor, y ya regresamos. Vecino, que alguien en nuestra cuadra ha salido positivo para COVID-19. De hecho, cuando vemos que llega la ambulancia y a veces se llevan a los pacientes y hay toda una parafernalia, ¿no? Las personas con sus equipos de protección, los médicos y estas camillas que son como una especie de urna. Claro, es extraño y nos asusta. Sin embargo, ese es precisamente el protocolo que se debe seguir para que nadie se contagie. Y otra cosa que hemos aprendido ya a estas alturas es que el virus no va de casa en casa, si es que nosotros mantenemos la protección necesaria y básica como la mascarilla, por ejemplo, no nos vamos a contagiar.
Exactamente, yo le compartí esta consulta que me hicieron con el doctor Yuri Kutipe y a mí en realidad lo que me nació aconsejar, aún sin ser médico, por supuesto, y subrayando con énfasis ese tema, es que no tenía por qué moverse de su edificio, ¿no? Simplemente bastaba con que se cuide mucho y está, y mantener los protocolos de higiene y tal, pero irse podía implicar lo que el doctor nos decía en el bloque anterior, ¿no? In- eh, Entrar en un rasgo, empezar a tener rasgos xenofóbicos que pueden desgastar la convivencia con los vecinos. Doctor Yuri Kutipe, estaba pendiente de su respuesta. ¿Usted qué le aconsejaría a esa persona y a todas las personas que al ver que están viviendo cerca de alguien que saben que está infectado con el virus, están pensando en tomar distancia? Que Renato, fundamentalmente que actuemos como en el resto de actos que tenemos que tomar en estas circunstancias, que actuemos preventivamente de acuerdo a la información que por los medios oficiales se está dando sobre el comportamiento del virus. O sea, el virus no tiene cómo movilizarse de persona a persona, y en todo caso solo es al hablar, al toser o al estornudar, y basta una diferencia de 1 o 2 metros para que uno esté protegido y con una mascarilla, y uno puede estar en medio inclusive de personas que sean positivas, pero si uno está protegido y está distante, no existe un riesgo tal, sí, es bastante seguro, de modo que si estamos viviendo en un departamento y la otra persona vive en otro y todavía hay 4 metros de distancia, es completamente improbable de que vaya a haber un contagio. De modo que tranquilicémonos y más bien pongámonos en situación del otro. El otro probablemente necesite ayuda. Es obvio que no voy a ir a entrar al departamento, pero sí muy bien puedo darle una llamada y decirle qué necesitas, ¿no? Estamos a disposición tuya. Sabemos que tienes que guardar la cuarentena por 15 días, ¿no? Hasta que se elimine la posibilidad de que te enfermes y de contagiar a las personas de tu entorno. Y nosotros estamos para ayudarte. De repente necesitas alimentos, necesitas que nos comuniquemos con alguien, estamos a tu disposición. Eso, ¿verdad? En realidad va a hacer que hasta nuestra salud mental como vecinos mejore, porque vamos a sentir que nuestra autoestima se va a elevar al hacer un acto de solidaridad de tal dimensión. Así es, doctor. Ser solidarios es lo que nos debe nacer, siempre manteniendo los protocolos, ¿no? Ahora, ¿cómo manejar el estrés dentro de la familia cuando hay una persona que dentro de la familia está aislada en una habitación? El hecho que esté aislada físicamente no significa que no nos podamos comunicar con esa persona, teniendo en cuenta la angustia que debe estar sintiendo en ese momento y además el sentimiento de culpabilidad que debe tener la persona que está contagiada, ¿verdad, doctor? Porque puede pensar que ella ha traído el virus a la casa y que ha puesto en riesgo a la familia. ¿Cómo se maneja el estrés y la comunicación con un familiar aislado dentro de casa? Bueno, de parte de los que estamos en el entorno, más bien esta es una oportunidad para ser solidarios y compasivos con la persona, con el ser querido, con la persona que consideramos, y guardando las medidas de prevención, que básicamente son 2, la distancia de 2 metros y el usar mascarillas. Vamos a poder ayudarle a esa persona a sobrellevar estos 14, 15 días que son de aislamiento, que no es como, digamos, otro tipo de enfermedades que hemos vivido en otras épocas, ¿no? Que de pronto la persona tenía el poder de contagio el resto de la vida. No, no es así. Esto pasa en 1 o 2 semanas, y de modo que más bien demos todo el apoyo solidario que se requiere a esa persona. Y de parte de la persona que tiene el diagnóstico positivo, la confirmación del diagnóstico, ¿no? Lo principal es respirar, tranquilizarse, digamos, y para poder aplicar las medidas de protección de sí mismo y de las otras personas, ¿no? Tener a la mano siempre un medio de comunicación, un celular durante el encierro, ¿no? En la habitación, si es posible en una habitación, pero siempre tener, digamos, la posibilidad de acceder a números telefónicos, a contacto por videollamadas, ¿no? De modo que se pueda pedir ayuda y también seguir haciendo la vida que se está haciendo. Hay gente que, siendo positivo, está haciendo teletrabajo, ¿no?
Es decir, no deja de trabajar porque es parte de su rutina y de su actividad para sobrevivir. Entonces están haciendo teletrabajo, se organizan en su habitación y siguen haciendo su trabajo, hacen sus llamadas, escuchan música, solo que guardan la distancia que debe ser de 2 metros, 1 o 2 metros, con las demás personas en la casa y esto pasa en 2 semanas, ¿no? Claro. Doctor, ¿y existe algún protocolo médico especial para anunciarle a un paciente que es positivo de COVID-19? Se lo pregunto porque lo comentábamos antes con Mabel. En la mayoría de casos, cuando se produce una muerte, no pasa mucho tiempo en realidad entre el diagnóstico y el deceso. No hay largas agonías, son apenas unas semanas, lamentablemente. Entonces, sí puede haber un impacto, y como ocurre además transversalmente en términos de edad, sí puede haber un impacto psicológico, ¿no? En alguien que recibe la noticia de ser positivo del virus. Sí. Existe, digamos, el protocolo que determina que las personas que hacen positivo y que están en sus casas, los servicios de salud que se encargan, que están en el territorio correspondiente, tienen que hacer el monitoreo y se está haciendo este monitoreo mediante llamadas telefónicas, ¿no? Que según el protocolo, en lo posible deberían ser llamadas diarias para chequear cómo va la persona. Y también eso sirve de soporte emocional, porque la persona se siente apoyada, se siente protegida, siente que si le ocurriera, si evolucionara inadecuadamente o mal la enfermedad, va a tener la ayuda del momento. Sabemos que hay en lugares donde están teniendo problemas para mantener esta comunicación, porque ahora, por ejemplo, han subido a 10.000 casos positivos. Entonces, dado el muestreo amplio que se ha hecho en los últimos días, y entonces el seguimiento demanda de más equipo y están en el proceso de acomodarse para poder tener más recursos humanos para poder hacer este tipo de seguimiento telefónico diario. Doctor, las personas que han sido dadas de alta, bueno, tengo yo un testimonio de una persona que ha sido dada de alta y ha estado muchos días en el hospital y ha visto a su alrededor mucho sufrimiento y mucha muerte también. ¿Esto puede generar una especie de trauma? ¿Sería necesario como una guía psicológica? Sí, una ayuda psicológica, ¿no? Sí, en personas que han sido expuestas a situaciones traumáticas, el riesgo de daño emocional es alto. En términos, por ejemplo, inclusive podrían hacer un cuadro que nosotros en la clínica le denominamos trastorno de estrés postraumático, ¿no? Que tiene una sintomatología donde la persona revive el hecho sufrido de manera intensa, pero mentalmente, ¿no? Y eso puede dificultarle en el desarrollo de sus actividades. Justamente las personas cuando tienen estos cuadros tienen que recibir ayuda profesional con servicios de salud mental, ¿no? Y de hecho hay lo que nosotros sabemos de salud mental, que con el transcurso de las semanas cada vez se nos va a ir aumentando la casuística que tenemos que ir atendiendo. Felizmente en estas circunstancias desde hace 2 años, 3 años hemos venido implementando servicios de salud mental en cada región y ahora que no se pueden movilizar de región en región las poblaciones, tenemos cómo responder especialmente a los casos más críticos, a los casos más severos que se van a ir presentando cómo vaya avanzando la epidemia, ¿no? Uh-huh. Muy bien, doctor Cutipé, muchísimas gracias por estar con nosotros y por absolver nuestras dudas y darle estos mensajes tan útiles a nuestros oyentes y televidentes. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Renato. Y también quería terminar. ¿Sí, doctor? Sí, lo escuchamos. Es el reto. Uy, lo perdimos al doctor. ¿No lo estamos escuchando? ¿Está ahí, doctor, o no? Bueno. Lo perdimos, pero bueno, siempre, como siempre, agradecerle su disposición
el doctor Cutipé sabe comunicar muy bien, además tiene una voz muy tranquilizadora, ¿no? Y creo que causa ese efecto en todos nosotros. Es bueno siempre escucharlo, además que él es una fuente oficial, es del Ministerio de Salud, por eso es tan importante sus palabras. Muy bien, vamos a hacer la pausa entonces de rigor, Renato, y regresamos con más aquí en Conexión, tu cuarentena en casa, bien informado.